Mesa 13, los precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana prefirieron no atacarse, debatieron este martes en este segundo programa del proyecto Contrapunto, y los temas en lo que tuvieron diferencias fue en el abordaje de si debe haber o discreparon un tren rápido o un metro para San José, y abordaron otros temas como por ejemplo el desempleo y la pobreza, así como la seguridad ciudadana. Una casa se comienza a construir, primero se ponen las bases. Así es, aquí primero hay que hacer el tren rápido de pasajeros y después el metro. Mire, yo lo que creo en esto Pero es digo que yo, este país... el mismo informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, página 34, así lo establece. No hay viabilidad financiera en estos momentos. Bueno, vamos a hablar de eso si querés, porque ya creo que ya lo explicaste. Vea, yo sí creo que se puede y se debe hacer un metro. Tengo más de 4 años de defender el punto. Obviamente, ¿por qué? Porque hay que resolver el problema de la gente de Ciruelas, hay que resolver el problema de la gente de Paraíso, de Cartago, pero también hay que resolver el problema de la gente de Guadalupe, de la gente de Atillo, de la gente de Tibás, de la gente de Desamparados, que también tiene derecho a movilizarse y tiene derecho a cambiar el carro, a no tener que tardar 1 hora en llegar desde el trabajo a su casa y de la casa al trabajo. Tenemos que integrar, los trenes corren este a oeste y por supuesto que son indispensables y yo me comprometo y me he comprometido desde muchos años atrás de volver a recuperar el tren como se comprometió la unidad. No fue la unidad la que cerró el tren en Costa Rica, fue el Partido de Liberación. Primero hay algo que está adelante de eso y lo que tendríamos que hacer, y por lo menos mi compromiso absoluto y total, es comenzar con el tren rápido de pasajeros que abarcaría de Paraíso hasta La Alajuela. Posteriormente vendría, digamos, esta primera línea del metro. Mucha gente ya en las encuestas ni siquiera dice que está desempleado, porque ya perdió la fe de tener trabajo. Está el tema de la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad ciudadana. El año 2013, déjame terminar un momento para dar el dato que me parece muy importante, para que después volvamos un poquito. En el año 2013, en este país mataron a 411 personas. El año pasado, 2016, 3 años después, mataron a más de 621 personas. Se trata de un aumento de la criminalidad de más del 50%. Es el aumento más grande de nuestra historia. Esas son las cosas que nos indignan. En Golfito, me decía el capitán del puerto, hay 90, un poco más de 90 muchachos que trabajaban en el sector pesquero. Una actividad también muy venida a menos, y han terminado en las garras de nuestro peor enemigo, así como el empleo y la pobreza. Pero lo que nos afecta a nuestras familias, están estos jóvenes y personas que trabajaban en el sector pesquero en estos momentos privados de libertad. Y hay familias enteras que han perdido a sus esposos, a sus hijos. Cuando yo entré a la caja, tenían 20 años de no construir hospitales. Entonces lo primero que me dijeron es, no podemos construir hospitales, no, vamos a construir los dos, el de Liberia y el de Alajuela. Y no me interesaba si lo inauguraba o no, estaba casi terminado cuando terminó. A mí lo que me interesaba es que la gente tuviera otra vez la esperanza de que la caja, que incluso nunca tuvo problemas fiscales, más bien me acusaban de tener superávit. Y bajamos las listas de espera de más de 150,000 personas a 74,000. Es que hace poco, la última vez que fue medida, era de 650,000 personas, es decir, 9 veces más. Hay gente desesperada porque no puede ser atendida. Y además bajamos la mortalidad infantil de 14 por 1000 a 10 por 1000. Para mí, una de mis mayores satisfacciones, siendo nuevo en la política, es haber logrado traer a la función pública casualmente ese afán de que se pueden lograr acuerdos. Y creo, porque así lo reconoció el Estado de la Nación, al juzgar el año que nosotros estuvimos en la presidencia de la Asamblea Legislativa, que era el año que más se había avanzado en la promulgación de leyes importantes. No solo la ley de procesal laboral, el Código Civil, la 8114, la reforma al reglamento que tenía más de 20 años de que no se reformaba. Logramos bajar los procesos prácticamente a la mitad con las mociones que se le incluyen de 137. Bien, eso fue el debate. Ayer es una síntesis de los temas, César, y ya estamos con invitados. José Carlos Chinchilla y Carlos Carranza, buenos días, un gusto estar con ustedes. Y ya venimos con el análisis, porque nos tenemos que ir de inmediato con Helen Naranjo, que tiene a los voceros
del Partido Unidad Social Cristiana. Correcto, ya está con los voceros Gabriela San Román, que representa la tendencia de Rodolfo Pisa, y a Randall Quiroz, jefe de campaña de Rafael Ortiz. Helen, buenos días. Gracias y muy buenos días, compañeros, amigos televidentes y radio escucha. Nos encontramos acá en pleno San José con representantes de las tendencias del Partido Unidad Social Cristiana. Me acompaña a mi derecha Gabriela de San Román, ella es representante de la tendencia de Rodolfo Pisa, y también está con nosotros Randall Quiroz, jefe de campaña de Rafael Ortiz. Muy buenos días, gracias a ambos. Iniciamos con usted, Gabriela, tal vez si nos cuenta pues un poco, ¿cuál cree usted que fueron los puntos fuertes de Rodolfo Pisa ayer en el debate en Canal 13? Muy buenos días. Bueno, sin duda alguna, el debate de ideas en el tema de infraestructura, en el tema del gasto público, en el tema de cómo quiere él la visión o cómo ve él la visión del camino costarricense, que él viene hablando desde hace 4 años, y cómo él quisiera desarrollar con ideas concretas a este país, desde la Asamblea y desde el Ejecutivo, un programa engranado. El señor Rodolfo Pisa viene desde hace muchos meses con un grupo de profesionales muy destacados, reuniéndose en diferentes grupos en los temas de ambiente, energía, infraestructura, vivienda, planificación, agricultura, etcétera, para crear un programa robusto con ideas muy factibles y reales, posibles, como él habla, de ideas que sean realizables, y que desde que él entre a gobernar este país pueda iniciar un camino e ir cambiando a Costa Rica hacia donde vamos, ¿verdad? Donde se requiere que este país levante. Tenemos que devolverle la confianza a los costarricenses que podemos gobernar y hacerlo bien. Perfecto, también está con nosotros, como les decía, Randall Quiroz, jefe de campaña de Rafael Ortiz. Don Randall, bueno, sin duda alguna un debate que fue un conversatorio más bien entre ambos candidatos del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Cuáles creen usted que fueron los puntos a resaltar de don Rafa Ortiz durante esta participación en Canal 13? Bueno, muy buenos días a todos los que nos ven y a los que nos escuchan. Era la primera vez que teníamos la oportunidad de salir ya en un debate que a nosotros nos gustó el formato. Realmente es un formato totalmente diferente, es lo que se conoce como un debate estilo francés, y creíamos que efectivamente con don Rafael Ortiz podíamos mostrar lo que él era. Siempre se ha dicho que no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión. Don Rafael Ortiz estuvo relajado, pudo mostrarse como es, seguro. Los temas que han venido trabajando y que está dentro de nuestros planes de gobierno, que al igual que el anterior candidato o el otro candidato, se han venido elaborando a través de los meses, mucho más realizables, en el sentido de que el tren rápido, el tren interurbano, que va a tomar todas las provincias, que es desde Paraíso hasta Ciruelas, en Alajuela, pasando por Heredia y San José, es un tren que ya se encuentra en planificación, está adelantado, no cuesta 5.800 millones, y creemos que por ahí en el tema de infraestructura, que es un tema definitivamente que va a estar en la palestra pública, donde se tienen que dar la sectorización de los autobuses para poder alimentar y dar esa la sostenibilidad financiera, es lo que se tiene que ir. También se pudo analizar un Rodolfo Pisa mucho más predecible. Ya él ha tenido una campaña presidencial, Rafa venía introduciéndose, tenía que hacer clic con el público, y creemos que eso fue una gran fortaleza de don Rafael Ortiz ayer en este tipo de conversatorio o debate estilo francés. Bien, doña Gabriela, un tema que sin duda alguna íbamos a tocar también y que fue de los fuertes en el debate del día de ayer, era estas diferencias que ellos tienen en el tema de infraestructura, principalmente en la implementación de un metro o un tren rápido. ¿Cómo ve usted este debate que ellos pues participaron con este tema? Bueno, mire, yo creo que ayer quedó muy claro, y el mismo señor Rodolfo Pisa dijo sin duda alguna, en el entendido de que es un complemento. Creo que este país tiene que creérsela, y estoy convencida de que la planificación tiene que realizarse. Entonces, en ningún momento es que estamos diciendo que se le está apostando solo al metro.
se le tiene que apostar a una planificación de corto, mediano y largo plazo. Corto, la sectorización, cosa que este gobierno ni siquiera ha podido hacer en 4 años y ya se va a ir. Tenemos que apostarle a mediano plazo, como bien decía el compañero, al tren, sin duda alguna se le tiene que apoyar, porque el tren tiene una vía que sería Cartago a La Alajuela, pero y queda todo el resto, y por eso se le está apostando también al metro, que sería el tema de Desamparados hacia Guadalupe, con 250,000 usuarios, que está demostrado que esa sola línea sí es factible. Ahí ha salido muchos artículos de técnicos y de gente muy especializada en el tema que le ven la factibilidad, pero como todo en este país tenemos que empezar desde el día 1 a planificar para que cuando salgamos esté esa línea, pero yo no puedo apostarle solo al metro, hay que apostarle, como le digo, a corto, mediano y largo plazo, que eso es lo que nosotros vemos ausente en este gobierno con todos estos 2 primeros años que tuvo de aprendizaje en su finca en Charraleada, y entonces ahora ya casi van de salida y ni sectorización han podido hacer. No, el señor Pisa está muy claro que hay que hacer lo que se tiene que hacer, y hacer lo que se tiene que hacer es empezar desde el día 1 con lo que se puede hacer, y por eso se está apostando a los 3 temas. Don Randall decía que no valía los 5.800 millones de colones. Claro, es que 5.800 millones son las 4 líneas, y nosotros estamos hablando de una sola línea, en el entendido de que tenemos que hablarle con seriedad a los costarricenses. El señor Pisa ha dicho, una línea es lo que puedo hacer en mi gobierno. Pero tenemos que empezar, no podemos pensar que Panamá y otros países se las están creyendo, lo están haciendo, y nosotros no vamos a poder volver a hacer esa Costa Rica que años atrás fue la primera que tuvo en toda esta zona electricidad. Tenemos que volver a crearnos, tenemos que volver a crear un teatro nacional cuando todo el mundo nos dijo que no. Bueno, tenemos que volver a ese ideal. Entonces, una línea factible, los técnicos lo han dicho, pero tenemos que tener claro que es empezar el día 1 para poder terminarla antes de que termine el gobierno. Sin embargo, las otras 2 van complementarias. Ahora, doña Gabriela, aprovechamos de inmediato también para consultarle por qué cree usted que no entró ayer Rodolfo Pisa ni don Rafael Ortiz en debatir muchas de las diferencias que ellos tienen en ideologías. El conversatorio pues fue muy pacífico, muy amable entre ellos, no hubo, se pudo ver como unas grandes diferencias o molestias entre ambos. ¿Por qué están cuidándose la imagen para no entrar en controversia, ya que el Partido Liberación Nacional está en este momento pues en una serie de problemas y debates? Bueno, mire, yo creo que ayer tuvimos 3 grandes ganadores. En primer lugar, el Partido Unidad Social Cristiana, que está demostrando que se puede hacer un debate diferente, de ideas, serio, de propuestas, con respeto. En segundo lugar, Costa Rica, porque le estamos dando discusión de ideas que cuando lleguemos a gobernar vamos a poder implementar, y yo creo que este país y los costarricenses se merecen el respeto de dejar la charlatanería y dimes y diretes e insultos con que otros partidos, y ustedes lo han visto recientemente con el Partido de Liberación Nacional, que ha sido francamente vergonzoso como se han manejado los debates, y los costarricenses merecen respeto. Por eso digo que Costa Rica también es un gran ganador. Y creo que en el tema ya de los candidatos, don Rodolfo siempre va a apostar a un respeto. Vienen de una misma base común. Ustedes tienen que recordar que nosotros hace poco hicimos, por gestión de don Rodolfo Pisa, toda la carta ideológica y la renovamos. Ahí estuvo presente don Rafa Ortiz y todas las personas de la tendencia, y tenemos una base común, y sobre esa base común estamos planteando las ideas. Entonces yo no creo que tener que entrar a discusiones de bajo nivel, que respete a los costarricenses, que con su sintonía nos dan su apoyo, tengamos que decir que es que nos estamos cuidando. Estamos más bien diciéndole a Costa Rica, esto tiene que cambiar, y aquí hay un partido serio, con gente seria, que quiere hacer planteamientos serios. Perfecto. Don Randall Quiroz, jefe de campaña de Rafael Ortiz, el tema del desempleo, la inseguridad y también la pobreza fueron puntos que ellos tocaron en contra del gobierno de Luis Guillermo Solís. ¿Va a ser esta la tónica en los demás debates? ¿Va a ser esto lo que ellos pues más van a criticar del gobierno actual y a lo que le van a entrar más fuerte en su campaña? Son los ejes que indiscutiblemente los costarricenses quieren tener algún grado de solución. Ellos son los que nos están marcando a los diferentes actores políticos cuáles son los temas en campaña que se tienen que discutir, cuáles son las propuestas concretas en las cuales vamos a poder solucionar,
Obviamente hay una crisis de desempleo, la recesión mundial y las políticas de los Estados Unidos, en las cuales se están yendo algunas compañías nuevamente por beneficios fiscales en los Estados Unidos y nos están dejando a nosotros, está causando un desempleo que necesitamos darle solución. ¿Cuáles son esos planteamientos? La seguridad ciudadana precisamente es otro tema que el ciudadano de pie anda preguntando, y yo creo que esa va a ser la temática. Y sí, efectivamente en los debates se ha notado que los planteamientos o la gente lo que quiere escuchar de los candidatos es cuál es la respuesta concreta, las soluciones, y de ahí que esos fueran los temas que se tocaron ayer. Perfecto, muchísimas gracias a don Randall Quiroz, jefe de campaña de la tendencia de Rafael Ortiz, y también a Gabriela de San Román, representante de la tendencia de Rodolfo Pisa, por acompañarnos esta mañana. Compañeros, vuelvo con ustedes a RTN Revista, donde tienen más. Buenos días. Muchas gracias a nuestra compañera Helen Naranjo. Ya se incorpora a la mesa de RTN Revista Gina Cibaja, también analista. ¿Y qué le parece, Gina, si empezamos con usted? ¿Cuál es su análisis de este debate del día de ayer? Bueno, en primer lugar, quisiera nada más decir que el formato sigue siendo de las cosas privilegiadas que además el Sistema Nacional de Radio y Televisión se puede dar el lujo de hacer, donde los protagonistas son los actores políticos que se permiten discutir. Como ya había una experiencia previa, entonces obviamente ya para esta segunda vez ya se tienen más cuidados. Claro, tienen más cuidados y demás. Sin embargo, yo sí creo que el Partido Unidad Social Cristiana, como bien lo dijo la persona que entrevistaron, doña Gabriela, está buscando cómo proyectarse de manera unida y de manera un poco menos problemática como lo ha tenido en los últimos años. Entonces, tienen un cuidado mayor. Yo sí creo que esto refleja algo que está pasando internamente dentro de la unidad. Están de acuerdo entre ellos, indistintamente quien quede, tienen una agenda parecida, de hecho que están de acuerdo en los temas. No sé si esto fue por la discusión previa que pudieron haber tenido o fue una cosa que espontáneamente surge de que no hay tantas diferencias dentro de la unidad como sí lo hay en Liberación Nacional. Y la segunda cosa de primera entrada que me genera a mí esto es que al principio ellos estaban un poco tensos y nerviosos, ¿verdad? Como viendo a ver cómo calentaba el debate. Y esto me hizo pensar en lo siguiente: los actores políticos están acostumbrados a hablar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación mediados por periodistas. Entonces, esto quiere decir que cuando se les da un espacio abierto, les cuesta un poco estar en vitrina con tanto tiempo, porque normalmente las declaraciones que dan no duran ni 30 segundos. Entonces están acostumbrados a decir cosas puntuales y salir de cámaras. En este caso tenían una hora entera. Entonces los sentí al principio un poco nerviosos de la vitrina, de que los estaban valorando, y esto hizo que al principio estuvieran un poco trabados, por decirlo de alguna manera. ¿No provocó ese no conflicto, el no enfrentamiento, el hecho de haber visto el reportaje de Fernando Brenes, en donde se resalta la historia por la que ha transcurrido el Partido de Unidad Social Cristiana, aunque haya tenido un crecimiento? Carlos Carranza. Movió ese calderonismo, movió esa célula republicana, no sé, social cristiana. Yo creo que tanto antes de iniciar ayer mismo, Mesa 13, cuando yo vi a los candidatos y vi los reportajes que habían, vi que cambiaron su estilo, es decir, entraron con otro estilo, un estilo menos de enfrentamiento, buscando alternativas, y tal vez en un cierto momento, como vos decís, se comparto, un momento frío, pero un momento en el cual alguno tomó la batuta y comenzó a haber intercambios importantes. Sí, no los que uno esperaba, porque evidentemente había otros temas, pero sí hay ese esfuerzo. Y la otra parte que me parece que es que el PUS está tratando de ganar espacio poco a poco. Y es decir, si uno ve las cifras que ahora vio tan bajas en un 3 o un 6, ellos buscarían elevar sustancialmente su cuestión. Y hay una cosa interesante que no está en el debate en sí. Ellos sí se han organizado igual que Liberación Nacional fuertemente para las Asambleas Nacional. Eso tal vez uno no lo ve a primera vista, pero cuando uno va a los pueblos, va a ciertos lugares, ve esa parte. La otra parte interesante es que sí fue retomar un poco lo que se hace en la política francesa, como dijo cierto, pero también norteamericana, citar los vecinos de tal parte, el director de tal cosa, para tratar de demostrar que ellos conocen a la comunidad nacional. Es un elemento de lenguaje importante que también está presente. Invocarlo, sí. Porque
Si uno ve otros debates fue más confrontativos. Aquí fue de demostrar esa relación directa, tratar de demostrar esa relación directa con el pueblo. Lo que hay que suponer es si la oferta política fue la que la gente esperaba. Ese es el punto que habría que medir, independientemente del estilo, la forma, esa parte de, bueno, metro, tren, pueden ser las dos, pero hay que buscar más, definir temas más globales como la infraestructura, etcétera, empleo, que son problemas que el país requiere soluciones, y otros que tal vez no estuvieron presentes en la agenda ayer. Hubo temas de ausencia ayer, el tema ambiental estuvo ausente, el tema de distribución de ingresos, de algo del tema de pobreza, pero pobreza visto el punto de vista estructural, algunos temas sobre el modelo de Estado, que es importante, y otros que pueden ser más bien de participación ciudadana. Sí, yo creo que es un primer acercamiento, que esperaríamos otros acercamientos de estos tipos para poder aquilatar todas las posibilidades alrededor de estos temas. Pero, don José Carlos Chinchilla, se dice que ellos trataron de evitar la confrontación en el debate del día de ayer, pero sí es claro que hay dos tendencias entre la Unidad Social Cristiana, y eso se demostró también el 1 de mayo, justamente en la Asamblea Legislativa. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, hay fisuras importantes en el partido. A mí me llamó mucho la atención el que la primera acción que tratan de hacer ambos es un poco de diferenciarse del PUS donde estaba Rafael Ángel Calderón Fournier. Tratan de diferenciarse muy claramente. El señor Pisa, digamos, hace una crítica al documento planteado, al reportaje, cuando dice, bueno, resaltaron algunas cosas, pero no lo más importante, y hace referencia a toda la reforma social, ¿verdad? De tal manera que y luego Ortiz también hace lo mismo en su estilo, ¿verdad? Que son estilos muy diferentes. Totalmente. ¿Cómo son? Precisamente iba a decir eso. Bueno, fuimos invitados por el CINAR, Carlos Carranza y yo estamos tomándonos un café y viendo la conversación. Cuando llega Pisa, llega tenso pero más relajado. Inclusive hasta el movimiento de los pies cuando está sentado es diferente al de Ortiz. Ortiz llega más seco, digamos, menos expresivo, pareciera más tenso, pero yo creo que están igual de tenso con expresiones diferentes, ¿verdad? Claro. Y efectivamente hay un estilo mucho más coloquial en el caso del señor Pisa que en el caso de Ortiz. Usado en la campaña. Usado en la campaña y replicado ahora. Sin embargo, es interesante cómo, voy a decir un detalle porque lo apunté, a veces hay que apuntar las cosas. Pisa dice en algún momento, hay que volvérnoslo a creer, lo dice una vez, e inmediatamente 3 veces, lo cita después, no estoy hablando de nada bíblico, dice Ortiz, hay que creérsela, hay que creérsela, hay que creérsela, no lo dice seguido, sino en 3 momentos diferentes, es decir, hay un esfuerzo también de Ortiz de tratar de comunicarse de manera más llana y más sencilla, tratando de alguna manera de emular en distancia a el discurso fluido y coloquial que ha caracterizado o que trata de caracterizar al señor Pisa. Pues yo creo que más bien se estaban hablando a sí mismos, ¿verdad? Ajá. Y hacia adentro, no era hacia afuera, era como hay que creérsela de que es posible volver al poder, ¿verdad? O sea, yo creo que más bien se estaban hablando a sí mismos. A mí también me llamó la atención y me hizo gracia, digámoslo así, lo que ustedes llaman el estilo francés, que hacían referencia a las comunidades, a las personas en particular, como haciéndole guiño a las personas, porque asumimos que esas personas estaban escuchando o viendo la televisión, a diferencia de ustedes, yo lo vi en redes sociales. Claro. Entonces, digamos, el abordaje es muy distinto, pero yo sí sentía como que los dos estaban en sintonía de que hay que creérsela, de que la unidad podría llegar al poder, que es una posibilidad. De nosotros dos podría ser presidente. Exacto, que no importa cuál. Porque en realidad los dos estuvieron de alguna manera tú a tú. Exacto, asintiendo, diciendo sí, tiene razón en esto, tiene razón en lo otro, ¿verdad? Entonces yo no sentí grandes fisuras dentro de la unidad. Yo creo que la fisura que había que hacer ya se hizo y se apartó
de que era Rafael Ángel Calderón y toda la parte republicana, digámoslo así. Entonces, vos sí les creíste. no, yo no les creí, yo no les creí. Yo creo que las fisuras están ahí muy sí. marcadas. Bueno, yo no las, bueno, no estoy adentro como para saber exactamente, pero a la hora de verlos hablar de que eso que vos decís, sí hay que creérsela, hay que volver a construir confianza. En este momento las encuestas no hablan de desconfianza ciudadana. Entonces, ¿desconfianza a dónde? Hacia adentro. Al partido, sí, claro. Hacia adentro. Hay dos momentos. Carlos Carranza. Con el respeto, hay dos momentos importantes. Cuando José Carlos dice el tema de que hay que creérsela, eso es una línea política a toda la militancia del Partido Unidad Social Cristiana. Exacto. Y a la gente que está cercana, arrímense, perdón la palabra, arrímense, pero es más tica que no arrímense, que vamos a jalar esta carreta hacia adelante. Ese es el primer elemento. Y el segundo es un momento, José, que vos que seguís apuntes, pero tu memoria no me deja... No, es una memoria privilegiada. No, es que hay edades, que uno ya empieza a apuntar. Yo dejé el mío por ahí. Entonces, es al siguiente, cuando cierran y llaman a votar. Llaman a votar a los estudiantes cristianos, pero luego, a todo Costa Rica. Y Ortiz retoma la palabra que ha hecho Pisa para señalar que esta es una candidatura de la unidad abierta, pero yo creo que el tema de conflicto hasta ahora lo han sabido dejarlo oculto. Vendrán otros momentos, posiblemente otras modalidades de debate y en la Asamblea Nacional y los candidatos, ¿verdad? Las candidaturas a diputación, ahí sí se va a ver ese movimiento de las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana. Este debate ocurre en momentos en que hay una enorme crisis, vamos a ver, una importante crisis, no sé si enorme, pero importante crisis dentro del Partido de Liberación Nacional. Más bien a ustedes les corresponde decir de qué tamaño es. Precisamente cuando estalla esa crisis, eso los habrá hecho mantenerse evitando esa confrontación. Creo que César ahora lo decía. ¿Habrá influido esto? ¿Habrá influido el mismo reportaje? Porque sentí que hubo mucha reacción en torno al reportaje, como decía ahora José Carlos, en emoción, incluso cuando escucharon el discurso de Rafael Ángel Calderón Guardia en los 40s. ¿Creen que esto esté influyendo en el comportamiento de ayer en el debate? Yo pienso que sí es un asunto estratégico, lo que pasó ¿verdad? en Liberación, pero ayer estalló. Pero a pesar de eso, ellos tratan de diferenciarse. Véase que el caso de don Rafael Ortiz hace énfasis en dos aspectos. Uno, que él no es un político. Es decir, dice, soy nuevo en la política. Y en segundo lugar, dice algo muy interesante. O sea, que no he vivido de la política. Exactamente. Y lo segundo que dice es que yo vengo del sector privado. No me confundan. Soy nuevo en la política, me han visto. Soy nuevo en la política, pero yo no he estado metido en esto todo el tiempo. Sin embargo, creo que ahora... Y esto lo replica luego Pisa, no ocultando su trayectoria, sino más bien reafirmando lo que ha hecho en el sector público. Y esto resulta muy interesante, porque de alguna manera sí presenta una diferenciación importante en cuanto a lo que hoy la gente le da más importancia, claro, que es a la persona. Que son las trayectorias existenciales, o sea, los recorridos existenciales cuentan hoy. Correcto. Y de hecho que por eso hablaban de la persona en tal lugar, de fulano de tal o de fulana de tal. Les hacían guiños a las personas en particular alrededor del país. Entonces esto a mí me parece una cosa interesante. Además, los dos hablaron de yo hice esto, yo hice lo otro, yo en la Asamblea Legislativa, lucieron sus medallas, claro, sí, aunque el discurso era contradictorio. Yo no quiero poner firmas, no quiero poner placas, etcétera, etcétera, pero ambos hicieron alusión a su propio recorrido existencial en la función pública. Hospitales, reforma procesal laboral y transparencia en la labor, en la votación de los diputados. Ahí Pisa hizo un deslinde muy sofisticado a nivel ideológico. Digo, yo no soy liberal como mucha gente piensa, puedo tener pensamientos liberales, pero también tengo social cristiano. Cuando se dijo, cuando yo fui presidente de la Caja, no se construía. Y yo llegué... Y construí no sé cuántos de hospitales. Dos hospitales de alta magnitud. Entonces, ¿eso qué dijo? 400. Yo volví a retomar la línea del doctor Calderón Guardia para deslindarse un poco de Rafael Ángel. De la crítica que hizo Rafael Ángel. Que hizo en el reportaje Rafael Ángel. Entonces, ese elemento se da. Y hubo un momento que ellos retomaron esa parte del reportaje, les sirvió para retomar
sus principios ideológicos. Interesante esa parte. ¿Les movió? Les movió. ¿Cree usted? Claro, yo los vi los primeros 4 minutos impactados. Es que uno también mide la otra parte, las sensaciones de las figuras políticas. Y ahí se vio eso. Tal vez usted estaba dirigiendo, pero uno que estaba, como decía José Carlos, en primera fila, que es un honor, es ver cómo las caras y cómo entonces echaron en ciertos temas. Vea que cuando hablaron de empleo, hablaron de brete, que eso es un vocablo popular, pero todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Señor Pisa, cambiaron el lenguaje en ese momento. Y es justamente en este tema que mencionaba don Carlos Carranza, donde don Rafael Ortiz, don José Carlos, quería marcar diferencias diciendo que él era más social cristiano. Por lo menos me parece haberlo escuchado varias veces decir, yo represento la línea más social cristiana de la unidad, mientras que Pisa es un sector más liberal, y parece como que Pisa quiere acercarse también a esa idea de social. Es lo que nosotros llamaríamos, trata de plantearse como fundacional. Porque inclusive hace una diferencia en el tiempo de llegada de don Rodolfo Pisa a cuando ellos empiezan a rescatar el partido desde las bases, y hace una referencia a San Antonio de la Juela, del Tejar de la Juela, creo que es, como para plantear, yo vengo de las bases, soy reciente en política, pero desde que vengo de las bases y he llegado hasta aquí. Es decir, es todo un discurso, ¿verdad? Implícito. Y toda una estrategia, toda porque una habría estrategia. que hacer un recuento histórico de quién era el voto tradicional del Partido Unidad Social Cristiana en la época del bipartidismo. Claro. ¿Quién era el voto? O sea, Liberación Nacional tenía la clase media, profesional, funcionariado público, pero la unidad tenía las bases populares de los sectores de los puertos, por ejemplo, en Guanacaste también había, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, Punta Arenas y Limón. Punta Arenas y Limón, exactamente. Entonces, yo veo un guiño a ese sector que era el voto tradicional del Partido Unidad Social Cristiana, y habría que ver en las bases, que lo que decía Carlos, cómo lo han estado trabajando, si han tenido respuesta positiva de ese sector históricamente apoyando a la unidad. Podría ser que es a ese sector al que van a apuntar estratégicamente. Yo creo que lo que hicieron en este debate los dos fue totalmente pensado y estratégico. Aquí no hubo nada gratuito ni espontáneo, ¿verdad? Creo que ni inocente. Me parece que todo fue muy bien planeado y no le salió tan mal desde mi punto de vista. Yo quería introducir un tema que a mí me pareció importante, y es que pareciera ser que no hay licencia en este tipo de campañas de hacer ver cosas positivas del gobierno saliente, porque hubo en algún momento necesidad de decir, bueno, esto se puede continuar, ¿por qué no? ¿Verdad? El gobierno no ha hecho las cosas tan mal, de hecho que las encuestas así lo plantean, etcétera, etcétera. Entonces, sentí como que hubo del lado de Rodolfo Pisa unas ganas de decir, bueno, esto lo podemos seguir, hablando por ejemplo de transporte público. La organización del transporte público es una necesidad que vivimos todos los días y que esto es un tema. El tema de seguridad, que ya se había hablado y que en la rendición de cuentas del presidente no se habla mucho de este tema. Pero ellos sí atacaron el tema de seguridad ciudadana. Claro, diciendo que, porque había, pareciera que es como una necesidad de atacar al gobierno que está en el poder si es de un partido contrario, cuando en realidad podríamos correr riesgos en este momento, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores. ¿Por qué ser mezquinos y no poder reconocer que hay cosas que se han hecho bien y que se podrían continuar en un eventual gobierno de la Unidad Social Cristiana? Me parece que les faltó correr riesgos, pero quizás los veamos correr un poco más de riesgos en otro momento. O sea, que prefirieron jugar por la línea esa de atacar más que por calcular el continuar con políticas del actual gobierno. Sí, pero no fue lo central del debate. ¿No? Fueron señalamientos muy puntuales, porque en realidad la idea que tenían era crear la idea de unidad, imagen de unidad, y diferenciarse por otros aspectos que no eran los estructurales. Ahora, en relación a este tema de la seguridad, digamos, para un lector externo, sí le preocupa la visión que tienen punitiva, ¿verdad? Que además está prevaleciendo en muchos sectores, donde pareciera, cuando ellos dicen que si alguien es penado a 10 años, que cumplan 10 años en la cárcel, está desconsiderando, digamos, el sentido de la pena, digamos, la resocialización, todo este tipo de cosas. No, dijo que no había nada que hacer. Exactamente. Creo que Rafael Ortiz fue el que dijo que cuando estaba alguien en la cárcel por 10 años ya no había nada que hacer. Claro. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que dijo Pisa y Ortiz, porque Ortiz toca una dimensión que Pisa no la trató. Yo no digo que no la haya pensado, que es el tema de la prevención, digamos, pero sí se pone en una línea penalista muy punitiva, que conociendo la infraestructura de este país,
pareciera que dijeran, bueno, si hay que construir más cárceles, hagamos más cárceles. Exactamente. Cuando en realidad, bueno, la ciudadanía juzgará al respecto y ellos pueden, digamos, repensar eso. Yo creo que si algo sirve estos análisis, es que habría que repensar esa dimensión, inclusive para la campaña. Tal vez, y me parece que hay una cosa, que lo que trataron es de hacer autoafirmación, es decir, un deslinde con cualquiera, con Liberación, con el PA, con cualquiera. Pero sí hay un tema en la que posiblemente no lo desarrolló Ortiz, que era importante, que fue cuando tocó infraestructura, y esto es un tema que he trabajado. Para que el país tenga infraestructura adecuada, tiene que pensar no en un 2.5, sino algún día en el 3% del Producto Interno Bruto. No ya, no estamos nada, pero ¿por qué? Porque lo que estamos invirtiendo es 0.7, 0.8 del Producto Interno Bruto. Tal vez con las últimas obras podemos llegar a 0.9, pero es un tema fundamental, pero no señaló. ¿Por qué? Porque eso es un elemento que posiblemente lo van a hacer para plantear el tema de reactivación económica como uno de los factores fundamentales para el país, para hacer sistemas mixtos y para pensar en todo lo que podía hacer esa mejoría. Pero ahí quedó planteado y en eso sí fue más claro, porque lo que hizo PISA fue decir un par de cosas, pero no habló del problema de la infraestructura, que sí lo mencionó Ortiz. Tal vez lo que quedó en el tapete es el modelo de organización que va a haber en esa parte. Eso fue un elemento también en el que hubo una diferencia, no tan clara, pero hubo 2 minutos en la que hubo una diferencia importante en el grado de inversión que hay que ponerle a esa área. Y también un guiño, perdón, José Carlos, un guiño que hizo don Rodolfo Pisa, si no me equivoco, respecto al déficit fiscal, que dijo que en realidad él estaría de acuerdo en aumentar el déficit fiscal si eso es para inversión y que se pueda palpar esa inversión que se hace, ¿verdad? No dijo inversión social, nada más dijo inversión en términos generales. Y los dos estuvieron totalmente de acuerdo que la resolución del déficit fiscal no es con más impuestos, digamos, y vean que de nuevo un guiño a las dos clases tradicionales que habían apoyado la unidad, a los sectores populares, que hablar de impuestos es, ¿verdad? No es conversable sobre ese tema, y a los sectores más provenientes de la burguesía, no sé si usar esa palabra, suena totalmente desfasado en este momento, pero los sectores poderosos económicamente que habían estado en alguna parte aliados a la Unidad Social Cristiana, también es un tema sensible, ¿no? Que no quieren un tema tal vez de renta mundial. Por eso, o sea, los impuestos, exactamente. Entonces, en ambos casos, los dos dijeron que eso no se resolvía de esa manera. Uno lo dijo y el otro asintió, y con el déficit fiscal sí recuerdo que fue don Rodolfo diciendo que estaría de acuerdo en aumentarlo si esto se refleja en una inversión. Sí, y creo que Pisa también dijo que el endeudamiento para producir condiciones de crecimiento tampoco lo vería como algo inapropiado. Digamos, a mí me parece que ellos señalan dos debilidades del gobierno, que es el tema del empleo y el tema de la infraestructura, ¿verdad? Sí. Que realmente sí lo focalizan bien y plantean cuestiones, digamos, que pueden hasta llamarse casi de sentido común, ¿verdad? Ahora, la viabilidad histórica de esto es lo complicado, ¿verdad? Lo del tren, Ortiz dice que cuesta 1.700 millones. En el caso de la propuesta, tal y como la hizo ver Ortiz, que la planteaba Pisa, era de casi 5.000 millones, ¿verdad? El metro. Luego ya hemos visto y hemos oído ahora a una vocera diciendo que el tema es la primera línea y que esos son 1.500 millones. Pero en todo caso, lo que es cierto es que apunta a un área en la cual la gente está preocupada. Sí. Digamos, O sea, Ortiz las presas habló... por primera vez fueron ya noticia hace, ¿qué? 2 años, un año. Sí, sí. La presa se convirtió Y Ortiz habla, inclusive, no sé, si 25 cuellos de botella, o 50 cuellos de botella que se resuelven con 25 millones de dólares. Es decir, hay una preocupación en esa línea y yo creo que ese es un buen gancho. Es un buen gancho, José Carlos, porque además, cuando se construyen puentes, cuando se construyen actividades, aumenta, hoy día hay tanta tecnología, aumenta el número de gente trabajando. Lo voy a poner, si uno hace puentes en Salepequín, hace puentes en San Carlos, hace puentes en Guanacaste, amplía el de las playas para que hay una parte preciosa donde uno ve solo un carril o 2 carriles. Y si uno hace esa serie de cosas, evidentemente afecta a 2 sectores. Por un lado, da empleo
a la gente de ciertos sectores, pero por otro reactiva la industria de la construcción muy fuertemente y todo lo que es ese encadenamiento alrededor de esa cuestión. Entonces hay un doble mensaje, que una parte para el empresario, pero otro también para el trabajador. Mire, aquí hay una posibilidad. Tal vez lo que sí señalo es que lo que no quedó fue cuánto hace el costo real si hay metro, que es un tema que hay. Y la otra es la fuente de financiamiento, que eso es un tema todavía, pero sí abrió el tema importantemente en infraestructura. ¿A quién estaban llamando ellos ayer? Gina Cibaja, Carlos Carranza, ustedes han apuntado distintas posibles objetivos, digamos, y José Carlos Chinchilla. ¿A quién estaban llamando ayer? Voy a insistir que se estaba estallando esta crisis del Partido de Liberación Nacional. ¿A quién sintieron ustedes? Y que se estrenaban ellos en un formato en donde les tocaba a ellos cargar con todo y en donde no habían estado juntos anteriormente todavía. No lo habían estado. Ahora van a tener una serie de debates en formato, digamos, tradicional, pero ellos no habían estado cara a cara todavía, hasta ayer. Bueno, y tan cerca, además. Y donde les tocaba protagonizar absolutamente todo. Y en vitrina absoluta. Bueno, yo digamos... ¿A quién apelaron? ¿A quién llamaron? Ellos apelaron a toda persona ciudadana que no tiene un color político definido, que es la mayoría. A la gente que votó, okay. Que es la mayoría, digamos. Más que sobre todo la mayoría que ha participado en política. No, a los socialcristianos le dicen, otra vez tiene aquí su casa. Esta es una casa basada en el pasado, pero con gente nueva, está habitada por otra clase política. Uno dice, yo inclusive soy nuevo, vengo de afuera, y el otro dice, ustedes me conocen, yo en lo social he hecho un trabajo que se verifica en la Caja Costarricense de Seguro Social, vengan acá, estamos preocupados por las mismas cosas que a ustedes les preocupa. ¿Qué les preocupa? El empleo, estamos preocupados. ¿Qué les preocupa? La infraestructura, estamos preocupados. ¿Qué les preocupa? El tema del déficit, que por cierto, la respuesta cuando yo decía que era de sentido común es porque dice, hay que crear nuevas herramientas para cobrar y reducir los gastos. Es decir, y hay un 7 o un 8% que no se cobra. Es decir, son respuestas muy sencillas, propuestas muy sencillas de decir, pero muy fáciles, muy difíciles de completar. Entonces, en concreto, digamos, yo creo que ellos están, no es un discurso exclusivamente para los antiguos socialcristianos. Es un discurso mucho más abierto, esa es mi perspectiva. Sí, yo creo que les llamaron a los sectores más populares, porque veía que cuando se habló de educación, creo que fue don Rafael que hizo mención de una noticia que pasó hace un montón de meses, ya años o un año y resto, de un oficial de tránsito que ganaba no sé cuántas cantidades de dinero en la Universidad de Costa Rica. Esa fue la única mención que se hizo de educación. Entonces yo pensaba, esto no está dirigido a la clase media de este país, porque ya sabemos que hablar de educación significa hablar de problemas más estructurales. Ya sabemos y está claro que la educación provoca ascenso social, que provoca mejoras en el trabajo. No, hablamos de las presas, y las presas en el transporte público. No hablamos de la gente que anda en carro, hablamos de la gente que anda a pie, a la señora que le roban el bolso en la calle. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que a quien se habló fue a los sectores más populares, a los sectores empobrecidos, digámoslo así, y que fue a esos que se les habló enardeciendo, digamos, un poco esta vieja bandera de la unidad de velar por los derechos de los más desposeídos, pero desde un lugar más paternalista que humanista. Y es ahí donde yo creo que ese es otro de los grandes ausentes dentro de este debate. No se habló del todo de derechos humanos, de diversidad sexual, no se habló de combate a la pobreza, aunque se habló de lo que había hecho la unidad en antiguos gobiernos respecto a la pobreza, pero no de ahora, ¿verdad? En las condiciones en que está ahora este país con respecto a la pobreza. No se habló de las mujeres jefas de hogar, pero en realidad creo que se habló de manera cliché. No se habló de cómo hacemos para que las mujeres tengan un lugar distinto al que han ocupado en términos de salario, en términos de acceso al empleo, en términos de cuidado, por ejemplo, de las niñas, niños o personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, esto del enfoque humanista no está. No hay derechos humanos en esa agenda, pero sí hay un llamado a la clase más popular. La clase media como que no fue motivo de exaltación en este debate. Yo haría una diferencia sutil. Vos hablaste de burguesía, no vamos a ese término. Sí, es un término viejo. Es que ya me estoy volviendo old fashion. Pero es lo siguiente.
uno hace un mensaje para el sector popular, pero cuando yo pienso desde el punto de vista empresarial que va a haber infraestructura, yo como empresario le apuesto a una alternativa. Totalmente. Porque todavía el PAC no ha partido la campaña en sentido estricto. Y Liberación, hay un sector empresarial que no ha tomado en cuenta. Ese vacío con un sector empresarial descontento, molesto, con un montón de cosas, se acerca a esa posición. Porque cuando uno ve, dice, bueno, va a haber contratación para la caja. ¿Cuánto maneja la caja de presupuesto? ¿Cuánto maneja Conavi o maneja todo el sistema de infraestructura? Eso es decirles, vean, nosotros vamos para que ustedes puedan crecer, para que puedan montar sus empresas, levantarlas y reposicionarse. Ve que esta vez no hicieron ningún llamado al agro, porque en otra época el PUD lo hacía, pero fue al sector, a ese tipo de sectores, tampoco se refirió al sector financiero, se refirió a ese sector empresarial que puede ser muy dinámico y que puede tener muchas capacidades. El mensaje, por supuesto, fue a lo popular, pero igual que en otras épocas de mensaje republicano, los republicanos de los 40 a Costa Rica, el peronismo histórico tenía una parte que de vez en cuando le iba a una parte del sector empresarial del país, y eso no hay que perderlo de vista, que uno hace doble mensaje. Por eso yo decía que era mucho más amplio que un sector, nada más. Varios sectores. Si no vas a cobrar impuestos, ¿a quién beneficias? Absolutamente, estamos de acuerdo, a las dos. Exactamente. Y cuando hablas de 25 cuellos, estás hablando de la clase media que anda en carros. Sí, claro. Es decir, es un discurso muy amplio, digamos, y que trata de integrar a todos. Claro, pero ¿quién gana? ¿Quién hace ganar una elección? Los sectores populares. Lo queramos o no, son esos los que hacen ganar una elección. Pero usualmente no son quienes toman la decisión. Estamos de acuerdo. Van a votar, pero no toman la decisión. Se tocó tampoco el tema de política exterior, fue otro tema que quedó sí, tampoco fuera. Era una conversación, no alcanzado para todo. Una hora era muy poco. Muchas gracias, José Carlos Chinchilla, Gina Cibaja y Carlos Carranza. Nosotros vamos a una pausa para despedir.